En este vistazo número 36 veremos los santos del 4 al 10 de octubre. Tendremos unos santazos fundadores y místicos que tuvieron revelaciones espectaculares. El 4 comenzamos con San Francisco de Asís, un santazo que dejó todo por Dios e hizo tanto bien a la iglesia que les comentaba en el vistazo 35 que se le llama patrón seráfico. Fundó la Orden Franciscana, que fue una renovación cristiana, que centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad. Poco a poco se fue fundando la primera orden, que es de los hermanos frailes. Luego las hermanas y finalmente terminaron los de la orden tercera. A las hermanas se les llama sores y todos ellos forman parte de la orden mendicante, o sea, las primeras que empezaron a vivir solo de la limosna. En la primavera de 1206 tuvo San Francisco su primera visión en el pequeño templo de San Damián, que estaba medio abandonado y destruido. Sintió que una imagen romántica de Jesucristo le hablaba en silencio y contemplación, diciéndole: Francisco, repara mi iglesia. Esto no solamente significaría que él debía buscar la manera de arreglar esa iglesia de San Damián, sino que más adelante sería él el que mantendría los pilares de la iglesia junto con Santo Domingo, como lo vio el Papa de ese momento, y por eso le aprobó su orden. Asimismo, pues por todos los sacrificios y toda la evangelización que han logrado. En ese momento, para arreglar la iglesia, lo que hizo fue correr a la casa de su padre, tomar unos cuantos rollos de los que él vendía, que era un mercader de esas telas finas que conseguían en otros lados, y con ese dinero pagó una parte de la restauración. Eso sacó la ira de su papá, así que lo llevó ante el obispo de Asís para hacerlo que renunciara a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor. Así que escogió el amor a Dios por encima de cualquier bien terrenal. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Guyo, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales y ayuda a los transeúntes, la iglesia de San Damián, San Pietro en Merulo y Santa María de los Ángeles, en un sector que se llama La Porciúncula. ¿Recuerdan que les mencioné que aquí en Bogotá tenemos una iglesia de la Porciúncula, que es de Nuestra Señora de los Ángeles? Pues ahí ven la conexión con qué iglesia es la que quieren aludir. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración. Solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir su mesa. El 24 de febrero de 1209, en la Porciúncula, mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. Así que empezó a ser apóstol, descalzo y sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda. Esa es la pinta franciscana. Pronto atrajo a muchos que querían ayudarlo. Empezaron Bernardo de Quintavalle y Pedro Catani. Luego el sacerdote Silvestre y poco después llegó Egidio. Hacia 1210, tras recibir a Francisco y un grupo de 11 compañeros, el Papa Inocencio III aprobó esta orden religiosa para que pudieran predicar y ordenó el diaconado. Llegó a tener la colaboración de Santa Clara, con quien fundó la orden femenina que les digo, de las damas pobres, más conocidas como las clarisas. Años después, en 1221, se crearía la orden tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la congregación franciscana se había ya extendido por Italia, Francia, España. Incluso con el Concilio de Letrán reconoció canónicamente esta orden, llamada los hermanos menores. Así que cada vez que vean que un sacerdote firma OFM, quiere decir que es franciscano, la orden de los hermanos franciscanos, hermanos menores, que son por sus siglas en latín.
Por esos años trató San Francisco de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a Siria y Marruecos. Finalmente, entre 1219 y 1220, quizás después de haberse encontrado con Santo Domingo de Guzmán, predicó en Siria y Egipto, aunque no logró su conversión. El sultán Al-Kamil quedó tan impresionado que le permitió visitar los santos lugares. A su regreso, a petición del Papa Honorio III, compiló por escrito la regla franciscana, en la que redactó dos versiones, una en 1221 y otra en 1223. Entregó la dirección de la comunidad a Pedro Catani. La dirección de la orden franciscana no tardó en pasar a los miembros más prácticos, como el cardenal Ugolino, el futuro Papa Gregorio IX, y el hermano Elías, y así San Francisco pudo dedicarse por entero a la vida contemplativa. En ese retiro recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Según testimonio de él, ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus 2 últimos años en Asís rodeado del fervor de sus seguidores. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Precisamente entonces, hacia 1225, compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas, o Cántico del Hermano Sol, que influyó mucho en la poesía ascética y mística española posterior, como Fray Luis León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Son espectaculares todos ellos. Y este cántico es porque él, a través de las criaturas, adoraba a Dios. La belleza de las criaturas no le hacía adorarlas a ellas, sino que a través de ellas ver a Dios y agradecerle y quererlo aún más. Como pueden ver en su escrito, se lo súper recomiendo ese cántico. San Francisco falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. En Bogotá tenemos 2 parroquias, una en la carrera 20F, número 66 Sur 38. Tiene un mural lindísimo de animales pintados que la rodea. Este es su interior. Y la otra parroquia queda en pleno centro de Bogotá, en la avenida Jiménez con séptima 10. Es lindísima, con detalles espectaculares en hojilla de oro, representaciones antiquísimas. Súper recomendado que vayan a conocerla. Y ahí cerca queda la parroquia que se llama La Tercera, de la Tercera Orden Franciscana, que tiene detalles en madera lindísimos. Súper recomendado que los visiten. El 5. Recordamos a Santa María Faustina Kowalska. ¿La recuerdan del vistazo especial de la Divina Misericordia? Sí, ella fue la que el Señor escogió para esa misión. Nació como la tercera hija de 10 hermanos en una familia de campesinos. Solo pudo ir a la escuela por un breve periodo de menos de 3 años. Y ya a los 16 tuvo que abandonar la casa familiar para trabajar como sirvienta doméstica, para así mantenerse y ayudar a sus padres. Eran muy pobres. Después de haber sido apresurada por una visión de Cristo sufriente el 1 de agosto de 1925, ingresó finalmente en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la que, en el día de la toma del hábito, recibió el nombre religioso de Sor María Faustina. Durante 13 años de vida religiosa residió en diversos conventos y casas de la congregación. Padecía de tuberculosis pulmonar y del tubo digestivo. Por esta razón tuvo que ser ingresada y recibir tratamiento prolongado en el Hospital Pratnik en 2 ocasiones, en Cracovia. Su vida, aparentemente ordinaria, ocultaba en su interior la extraordinaria profundidad de su unión con Dios y la gran misión profética que Dios le había confiado. Recibió muchas gracias extraordinarias. A través de Sor Faustina, Jesús recordó al mundo la verdad bíblica del amor misericordioso de Dios para todos e hizo una llamada para que proclamemos al mundo ese amor con fuerza renovada. Que a las 3 de la tarde recemos el Rosario de la Misericordia. Y el Señor vinculó grandes promesas con tal de cultivar la actitud de confianza en Dios, es decir, de cumplir su voluntad y ejercer la misericordia al prójimo. Para esto, Jesús transmitió nuevas formas de culto, como la imagen de Jesús en ti confío, la fiesta de la misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia que les hablo, que debemos rezarla siempre a las 3 de la tarde, y la oración en la hora de su agonía en la cruz. Por eso es a las 3 de la tarde, porque es la hora de la misericordia. Todo ello continúa siendo difundido por el movimiento apostólico de la Divina Misericordia.
Sor Faustina falleció el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, en el convento de la Congregación en Cracovia. En 1966 sus restos mortales fueron trasladados desde el cementerio a la capilla de la comunidad. Desde la beatificación, el 18 de abril de 1993, que hizo el padre San Juan Pablo II, el sepulcro con las reliquias se encuentra en el altar lateral de la capilla del convento de Cracovia y pueden ver la milagrosa imagen de Jesús misericordioso en ese santuario. El 30 de abril del 2000, el Papa Juan Pablo II la inscribió en el registro de santos. Y así quedó para el tercer milenio de la fe el mensaje de la misericordia, con Santa Faustina y su diario. El 6 está San Bruno, fundador de los monjes cartujos. Se le escribe como el gran milagro del mundo. Viven en el mundo como si estuvieran fuera de él, son ángeles en la tierra, como Juan Bautista en el desierto. La Iglesia considera la vida de los cartujos como el modelo perfecto del estado de contemplación y penitencia. San Bruno fue profesor de filosofía y teología en la escuela de Reims, donde mantuvo durante 18 años un alto nivel en los estudios. Después fue nombrado canciller en la diócesis por el arzobispo Manasés, quien era un personaje indigno de llevar este alto cargo. El conde Rogelio, hermano de Roberto Guiscardo, regaló al santo Bruno el fértil valle de la Torre, en la diócesis de Squillace, para que se estableciera con algunos discípulos. El santo expiró el domingo 6 de octubre de 1101. Luego los monjes de la Torre enviaron un relato de su muerte a las principales iglesias y monasterios de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra e Irlanda para pedir oraciones por su alma. Ese documento, junto con la Elogia, escrito por los 178 relatos de su muerte, es uno de los más completos y valiosos que existen. San Bruno no ha sido canonizado formalmente porque los cartujos rehúyen todas las manifestaciones públicas. Sin embargo, en 1514 obtuvieron del Papa León X el permiso de celebrar la fiesta de su fundador y Clemente X la extendió a toda la Iglesia en Occidente en 1674. El santo es particularmente popular en Calabria y el culto que se le tributa refleja, en cierto modo, el doble aspecto activo y contemplativo de su vida. El 7, conmemoramos a Nuestra Señora del Rosario, tan importante del mensaje de Fátima que por eso este mes lo dedicamos muy especialmente al Rosario. Y cómo no, si cae justo en sábado, primer sábado del mes, apenas para que recemos y hagamos todo lo que les hemos enseñado de ese ofrecimiento al Inmaculado Corazón de María como propiciación por todos los pecados. Apenas para rezar ese día el Rosario, súper importante, y todos los días del mes. ¿Por qué se celebra el 7 de octubre? Pues resulta que desde 1571, cuando la flota cristiana fue a una batalla con un estandarte bendecido por el Papa, hay evidencias que muestran que esa imagen era de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue la que les dio la victoria. Esta flota cristiana se conocía como la Santa Liga. Era una coalición de estados católicos marítimos que promovió el Papa San Pío V, quien la noche anterior promovió el rezo del rosario para conseguir la victoria. Ellos enfrentaron a la flota otomana, desplegada en forma de media luna, símbolo del Islam. Los barcos de la Liga se acomodaron en forma de cruz. Había entre ambas fuerzas más de 400 naves, una de las batallas navales más numerosas de la historia. Tras 5 horas de combate, la Santa Liga resultó victoriosa. Como ofrenda de agradecimiento, el Papa declaró ese día fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, conocida más tarde como Nuestra Señora del Rosario. El rosario es arma poderosa, nuestra coraza de batalla y la mejor forma de decirle a nuestra Madre que la queremos. Nunca dejemos de rezarlo. Nuestra Señora en Fátima insistió en ello, porque desde que le fue concedido a Santo Domingo de Guzmán es una meditación de los misterios del Rey encarnado, y por ende también de los dolores y gozos de su madre, así que ambos están súper unidos en el rosario y nosotros a ellos cuando lo rezamos bien, con amor, con calma, analizando cada uno de los misterios y queriendo aprender más y mejor de ellos. La capilla en Bogotá se encuentra en la carrera 52A, número 1342, con unos detalles lindísimos en sus paredes. El 8. Tenemos la advocación de Nuestra Señora del Buen Remedio. El fundador de la Orden Trinitaria, San Juan de Mata, puso la orden bajo la protección de la Virgen del Buen Remedio, indicando con el título a aquella que sana todos los males de la humanidad. Cuando fue a Marsella en 1202, fundó un convento donde estableció la devoción a la Virgen.
La tradición dice que un día San Juan de Mata, rescatando cautivos, no le alcanzaba el dinero, entonces acudió lleno de confianza a la Virgen del Buen Remedio y en 2 ocasiones recibió su visita entregándole a la Virgen una bolsa con el dinero para el rescate de los cautivos. La primera vez sucedió en Valencia en 1212 y la segunda en Túnez en el año 1210. Otra tradición cuenta que en el año del 7-8 de septiembre de 1212, en el convento trinitario de las afueras de París, San Félix de Valois, cofundador de la Orden Trinitaria y compañero de San Juan de Mata, recibió también la visita de la Santísima Virgen acompañada de los ángeles al coro del convento vestida de hábito trinitario. En esta visión, la Virgen le entrega los escapularios de la Orden Trinitaria de San Félix de Valois y le pide que le fueran impuestos a todo cautiverio rescatado. A todo cautivo que haya sido rescatado. Por eso la representan con ellos. El 9. Celebramos a San Luis Beltrán. Fue un dominico valenciano misionero de 1500 y predicador popular y reconocido como patrón de Colombia. Debido a su formación y buena calidad, fue un gran formador de religiosos que les preparaba intelectual y espiritualmente. Además, era un referente para la escuela de espiritualidad. Tenía 16 años cuando abandonó su hogar y peregrinó al sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. A su regreso intenta ingresar al noviciado de dominicos de la ciudad natal, pero debido a la negativa de sus padres se demora el ingreso. Decidido en su propósito, insiste, y de incógnito va a las reuniones conventuales para escuchar las pláticas del superior. Con 18 años, el 22 de agosto de 1544 recibe el hábito dominico. Es tan llamativa su entrega y generosidad por vivir el ideal de Santo Domingo de Guzmán que pronto destaca por sus penitencias y austeridades, por el recogimiento en sus dilatadas horas ante el Santísimo Sacramento y por la transparencia de su vida. 3 años más tarde, en 1547, es ordenado sacerdote y destinado al recién fundado convento de Santa Cruz de Yombay. En 1549 muere su padre y es destinado a Valencia y nombrado maestro de novicios y de estudiantes, porque todos consideraban a Luis Beltrán como la encarnación viviente del ideal dominicano. Valencia es presa de una peste maligna, los religiosos son repartidos y el padre Luis marcha al convento de Santa Ana en Albaida. Con 36 años parte el 14 de febrero al nuevo Reino de Granada, actual Colombia, como misionero infatigable, que cautiva con el ejemplo de su vida en las áreas montañosas de Santa Marta, más en concreto en torno a Tubará. Es elegido prior del convento de Santa Cruz de Bogotá. Después de consultar con su hermano de la orden y gran figura de la evangelización de América, Fray Bartolomé de las Casas, regresa a España en 1569. Al año siguiente es elegido prior del convento de San Onofre de Museros. Al terminar su trienio, los superiores le vuelven a encargar la formación del noviciado. Permanece al frente de él hasta el 15 de mayo de 1575, cuando es elegido prior del convento de Valencia. Concluido ese periodo, una vez más, los superiores vuelven a nombrarle maestro de novicios. San Luis Beltrán alcanza fama de santidad y de hombre de Dios en todas las clases sociales. Mantuvo correspondencia con Santa Teresa de Jesús y con San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia. Después de una larga y penosa enfermedad, muere en su ciudad natal el 9 de octubre de 1581. Tenía 55 años. Fue beatificado por Pablo V el 19 de julio de 1608 y 63 años más tarde, el 12 de abril de 1671, es canonizado por el Papa Clemente X. La parroquia se encuentra en la calle 86A, número 2462. El 10 terminamos con Santo Tomás de Villanueva, que nació en Funyena, España, un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real, en el año 1486. La educación recibida de sus padres y su paso como alumno por el convento franciscano de Villanueva de los Infantes marcaron en su alma una particular sensibilidad por los pobres. Más tarde recibiría el título de limosnero de Dios y arzobispo de los pobres. Los años en contacto con la Universidad de Alcalá, donde mantuvo el título de maestro en artes, dejaron en Tomás una profunda huella humanística. De Alcalá pasó a Salamanca y aquí ingresó en el convento de San Agustín, lugar de su profesión religiosa, que se celebra el 25 de noviembre de 1517. Después de la ordenación sacerdotal en 1518, los superiores le encomendaron distintas tareas de gobierno y los cargos se sucedieron uno tras otro, como prior, provincial, visitador. Su mayor empeño era la vida de las comunidades y la observancia responsable de las normas. También promovió el envío de misioneros agustinos al Nuevo Mundo.
Confesor y predicador de Carlos V, al quedar vacante la sede de Valencia, fue propuesto contra su voluntad arzobispo de aquella diócesis en 1544. Murió en 1555. Fue declarado beato en 1618 por Pablo V y proclamado santo por Alejandro VII el 1 de noviembre de 1688. Sus restos mortales se conservan en la Catedral de Valencia. La parroquia está en la carrera 80, número 6727. Este es el precioso, lindísimo interior. Muchas gracias por ver este vistazo. Muchas bendiciones para todos. Que estos santos nos ayuden a mejorar cada día.